El ascenso de Mussolini explicado con Minecraft. Todo comienza al final de la Primera Guerra Mundial, cuando Italia, aunque había ganado la guerra junto a los aliados, salió del conflicto en una situación muy complicada, básicamente con una economía hecha polvo, con deudas enormes y con miles de veteranos súper descontentos, ya que, entre otras cosas, la gente esperaba grandes recompensas territoriales por haber luchado, pero sin embargo en la Conferencia de París de 1919 no recibieron todo lo que esperaban. Y esto en Italia se conoció de hecho como la victoria mutilada, y dejó al país lleno de frustración y de rabia. Y es que encima, en medio de ese caos político y económico, el sistema parlamentario italiano parecía incapaz de resolver nada. Había huelgas, inflación descontrolada y miedo a que los comunistas tomaran el poder, como de hecho ya había pasado en Rusia. Y justo en ese contexto es donde aparece un tipo llamado Benito Mussolini. Mussolini había empezado su carrera como socialista y periodista, pero durante la guerra cambió de bando y comenzó a promover el nacionalismo radical. Y así es como en 1919 fundó los Fascisti di Combattimento, un grupo paramilitar formado por veteranos de guerra conocidos por su uniforme negro, y bueno, también por su afición a resolver las discusiones a golpes. Pero al principio su grupo no tuvo mucho éxito electoral, y de hecho en las elecciones ese mismo año no consiguió ni un solo escaño. Pero pronto la situación del país empezó a jugar a su favor. Mientras los comunistas organizaban huelgas masivas y ocupaban fábricas, Mussolini y sus camisas negras se presentaban como los defensores del orden. Básicamente iban por los pueblos y ciudades atacando a los sindicalistas y comunistas, con la tolerancia y el apoyo de muchas veces la policía y grandes empresarios, que preferían mucho antes a Mussolini que a una revolución roja. Y así es como en 1921 Mussolini decidió reorganizar a su movimiento en un nuevo partido político, el Partido Nacional Fascista, donde su mensaje era simple: restaurar el orgullo de Italia, acabar con el caos y construir un estado fuerte y autoritario. Y en un parlamento dividido y sin mayorías claras, su figura empezaba a crecer, y ya un año después la situación se volvió insostenible: huelgas generales, enfrentamientos en las calles y un gobierno débil incapaz de mantener el orden, lo que Mussolini decidió aprovechar para hacer el golpe definitivo, ya que ese mismo año organizó la famosa Marcha sobre Roma, donde miles de camisas negras se movilizaron hacia la capital como demostración de fuerza. Y aunque la marcha en sí fue más bien teatral que militar, el mensaje era claro: o el rey Víctor Manuel III le daba el poder o las cosas se complicarían mucho. Y el rey, temiendo una guerra civil, decidió nombrar a Mussolini como primer ministro de Italia el 30 de octubre de 1922. Y una vez entró al gobierno, Mussolini empezó a moverse como pez en el agua, ya que primero formó un gobierno de coalición, pero poco a poco fue colocando a sus hombres en los puestos clave. Y en 1924, tras unas elecciones marcadas por la intimidación y la violencia, su partido misteriosamente obtuvo una gran mayoría. Y de hecho ese mismo año ocurre el asesinato del diputado socialista Giacomo Matteotti, que había denunciado públicamente el fraude electoral, por lo que la oposición exigió la dimisión de Mussolini, pero él respondió con un discurso en enero de 1925 asumiendo toda la responsabilidad política, moral e histórica de lo que había pasado, y acto seguido iniciando una dictadura abierta, donde se legalizaron los partidos de la oposición, se censuró la prensa libre y se estableció un estado de partido único. Y es en ese momento en el que Italia oficialmente se convierte en un régimen fascista, y durante su mandato Mussolini buscó controlar todos los aspectos de la vida de los italianos, desde la educación hasta el ocio. La propaganda era omnipresente, presentándose a sí mismo como el Duce, un líder fuerte y visionario, además también evidentemente de impulsar grandes obras públicas, intentar modernizar la economía y promover la expansión del imperio italiano. Y mientras tanto, en la política exterior empezó a jugar fuerte. En 1935 decidió invadir Etiopía, desafiando así a la Sociedad de Naciones, y a pesar de las sanciones internacionales, la invasión tuvo éxito y Mussolini proclamó la creación del imperio. Por otra parte, su alianza con el pintor austriaco se fue consolidando poco después, primero con el apoyo mutuo en la Guerra Civil Española y luego con la firma del Pacto de Acero en 1939. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Mussolini decidió unirse esperando que Italia, aliándose con Alemania y el pintor austriaco, pueda ganar territorios fácilmente. Pero la realidad fue muy distinta. Las campañas militares de Italia en Grecia y África resultaron ser un desastre, y el país acabó dependiendo totalmente de Alemania para sostenerse en el conflicto. Pero en 1943, con las tropas aliadas desembarcando en Sicilia y el país al borde del colapso, Mussolini es destituido por el propio rey y también es arrestado. Y poco después, el pintor austriaco ordenó rescatarlo y lo puso al frente de un estado títere en el norte de Italia, la llamada República Social Italiana. Pero realmente ya no había vuelta atrás, y es en 1945, tras la victoria aliada, cuando intentando huir a Suiza, Mussolini es capturado por partisanos y ejecutado. Así que en resumen, el ascenso de Mussolini no fue un accidente, fue el resultado de una Italia descontenta, un sistema político débil, el miedo al comunismo y un líder que supo aprovechar el caos para presentarse como única solución. Al llegar al poder prometiendo orden y grandeza, acabó llevando a Italia a la guerra y al desastre. Pero dicho esto, solo me queda agradecerte por ver el vídeo hasta el final, espero que te haya servido de algo, y si es así y quieres ver más resúmenes en el futuro, puedes suscribirte y darle a like, y ojo, activa la campanita para que YouTube te notifique de próximos vídeos, y mientras tanto, adiós.